Ok, para crear primero que todo el proyecto de Angular, tenemos que instalarlo. Entonces, dentro de una carpeta, podemos abrir el CMD dentro de esa carpeta y copiamos este código npm install -g @angular barra inclinada cli. Le damos enter y esperamos a que se instale. Ok, una vez instalado, lo que va a salir es este texto de acá. Entonces ya podemos cerrar el CMD y dentro de esta carpeta podemos abrir lo que es el editor de su preferencia. Entonces yo voy a abrir Visual Studio y aquí hacemos una terminal y lo que vamos a hacer es eh, poner este código y aquí ponemos el nombre del proyecto. Entonces aquí vamos a poner Angular prueba, por ejemplo. Entonces ng new Angular prueba y le damos a enter. De igual manera, entonces venimos acá, aquí pueden escoger CSS, SAS, LES, el de su preferencia. En este caso vamos a escoger CSS. Acá vamos a dar que no. Y se empieza a crear lo que es, bueno, a descargar básicamente lo que es el, el proyecto de Angular. Ok, una vez instalado, lo que va a salir es que fue instalado de manera exitosa. Entonces, eso lo que va a hacer es que le va a generar, bueno, va a generar una carpeta. Entonces, vamos a ir a esa carpeta y dentro de esa carpeta, lo que vamos a, por si gustan usar, em, por si gustan usar lo que vienen siendo SAS, entonces vamos a poner este comando npm install-g SAS y eso lo que va a hacer es que va a empezar a instalar el SAS y vamos a instalar lo que es también las demás dependencias que se van a usar en el proyecto, que es Bootstrap, jQuery, SwiftAlert, Popper JS y otro SwiftAlert, y este es NGX SwiftAlert. Entonces damos enter y se van a empezar a descargar las librerías. Adicionalmente a las librerías que instalamos anteriormente, vamos a instalar lo que es Compodoc. Compodoc es una librería que ayuda a generar lo que es la documentación en el proyecto. Entonces nos va a servir para básicamente eso, la documentación. Entonces, de igual manera, como las demás, instalamos npm install-g y el nombre Compodoc. Ok, una vez instalado el Compodoc, podemos empezar. Entonces, nos vamos a crc app y aquí vamos a crear una nueva carpeta. Esa carpeta la vamos a nombrar como model. Y dentro del model vamos a poner, o vamos a crear un archivo que vamos a crear un archivo que se va a llamar task.model.ts. Entonces, dentro de este archivo, yo acá tengo el código
ya documentado y hecho, pero ok, lo vamos a explicar. Entonces, este task model sirve para crear un modelo, básicamente, un modelo de lo que es las interfaces que vamos a ocupar en el proyecto. Entonces, el export para poderlas exportar, como dice la palabra, y creamos lo que es la interfaz. Entonces, esta interfaz representa lo que va a hacer el usuario. Este usuario va a tener el ID, que va a ser de tipo número, el username, que va a ser de tipo string, el email, que va a ser de tipo string, y si está activo o no en el sistema. Esto va a ser de tipo boolean. Y lo que tenemos acá también es una tarea. Entonces, la tarea tiene un ID que va a ser de número, un título que va a ser string, descripción, la fecha que va a ser de tipo fecha, progreso, la prioridad, la URL de la foto, las horas, si la tarea está lista o no y un usuario. ¿Por qué? Porque la tarea, dentro de cada tarea hay un usuario. Entonces, básicamente es porque un usuario tiene una o varias tareas. Entonces, dentro de la tarea que va a ser el, el CRUD que vamos a realizar, dentro de esta tarea hay un usuario. Ok, entonces, estas cositas de acá, que pueden ver acá, el guión, bueno, el ID y el signo de pregunta. Esto es para, como dice aquí en la documentación, para hacerlo opcional. Entonces aquí yo lo puse acá, esto de acá como ejemplo. Entonces la descripción puede ser opcional, el ID puede ser opcional. No debería ser opcional el ID, pero bueno, lo puse como ejemplo. La foto es opcional y el usuario puede ser null. Entonces puede haber una tarea que no esté asignada a un usuario. Lo mejor sería que no fuera null, al igual que el ID tendría que ser obligatorio y demás, pero para efectos de ejemplo, para abarcar un poquito todo en varios casos, pongo estas anotaciones así. Entonces, eso en lo que es esta clase del modelo task.model. Ok, luego de eso, luego de haber creado el modelo, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar services. Como su nombre lo indica, va a contener los servicios. Estos servicios son básicamente las llamadas a la API o las llamadas que van a consumir la API del backend. Entonces aquí hacemos un nuevo archivo y le ponemos task.service.ts. Dentro de este archivo, okay, vamos a copiar el código que lo tengo por acá y básicamente, ok, vamos a ver, aquí sale un error. Y, ok, entonces esto de acá. Vamos a ver. Dice que no se encuentra el model task.model. Eso es porque... Vamos a ver. Vamos a ver qué será. Aparece el app. Mm, ok, ya sé qué fue. Es porque esta carpeta la creé donde no era. Entonces, esta carpeta, recordemos que va dentro de lo que es el app. Entonces, lo vamos a mover. Y ahora sí debería dejarlo. Entonces, tanto la carpeta model como la carpeta de services van dentro de lo que es el app. Muy bien. Ok. Tenemos
estas dos librerías que son de Angular propiamente. Ok, ¿qué es lo que hace estos dos? Eh, Tanto inyectable como HTTP client. Bueno, inyectable es una librería propia de Angular, del núcleo de Angular. Y HTTP client. ¿Qué es lo que hacen estas dos? Ok, inyectable es una herramienta eh, bastante buena para lo que son los servicios. ¿Por qué? Porque un servicio se supone uno que lo va a usar en varios componentes o en otros servicios. Entonces, ¿qué hace el inyectable? Como su nombre lo indica, como inyectar este servicio que vamos a definir acá para poder usarlo en algún componente o en otro servicio. Y el HTTP client es una librería que nos va a servir para consumir APIs de algún backend en la nube o algún backend en local eh, o realizar básicamente solicitudes HTTP a algún servicio o algo externo que uno quiera. Entonces, venimos acá y hacemos que se inyecte en lo que es la raíz de este proyecto. Esto nos permite poder usarlo en cualquier parte del proyecto. Aquí dependerá de la persona. Si quieren que este servicio de acá solo se pueda usar dentro de cierta parte del proyecto, pues la inyectan en esa parte. Yo lo voy a poner acá en la raíz para poder usarla en cualquier parte del proyecto. Ok, entonces tenemos una clase que se va a llamar task services. Esta clase tiene la anotación de export para poderla exportar e importar en alguna otra parte del proyecto, en algún componente o algo así. Tenemos la base de la URL. Esta URL no va a cambiar, entonces por eso la ponemos en una variable. Y venimos acá, definimos un constructor. Esto es muy parecido a Java en el sentido de que, ok, inicializamos una nueva instancia de lo que es la task service con el HTTP client. ¿Para qué? Para que pueda realizar las solicitudes como mencioné arriba. Ok, en esta parte, eh, este observable, ¿qué es? Ok, lo observable básicamente es un componente, por decirlo de alguna manera, que se puede observar. Entonces, por ejemplo, acá en este de getTask, lo que viene y dice es, este observable que va a retornar o va a tener ese observable una lista de tareas. Y aquí lo que hace es consumir el app. Entonces, this.http get. ¿Por qué? Porque vamos a obtener, no vamos a enviar, sino que vamos a obtener. Entonces, le ponemos el get. ¿Qué obtenemos? La lista de tareas. ¿Y qué le pasamos por parámetros? La base de la URL guión list. Eso nos va a devolver en, en el backend. Esta ruta de acá, esta junto con el guión list, nos devuelve una lista o bueno, un JSON que contiene eh, todas las tareas, digamos. Entonces, esto de acá se va a almacenar en el observable. Este observable eh, permite que, por ejemplo, cuando definamos un componente y queramos llamar a este método acá, cuando queramos realizar o bueno, obtener la lista de tareas,
nos va a permitir entrar a esa lista mediante este observable. Este observable básicamente cuando más adelante veamos cómo entrar dentro de este observable, eh, uno se suscribe. Tiene varios métodos, pero bueno, uno se suscribe a este observable y lo que permite suscribirse a este observable es que se notifique cuando el observable obtiene alguna lista de tareas o hay algún cambio, entonces es como se notifica. ¿Por qué? Porque uno lo está observando. Entonces, sería básicamente lo mismo para los demás métodos. Este obtiene las tareas, este obtiene una tarea con el ID. Entonces, por ejemplo, aquí le pasamos el ID al número y a diferencia de acá que se ponen los corchetes porque retorna una lista de tareas, acá es solo una, entonces no se pone el corchete, solo se obtiene una tarea. Y lo mismo, hasta la misma línea de arriba, pero evidentemente cambia la URL del método de la API que queramos consumir. Este, este ANI es que básicamente puede contener cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el save task, eh, cuando uno normalmente guarda una tarea, pues no la va a retornar, no va a retornar esa tarea. Entonces, usualmente, qué se hace? Bueno, pues se retorna algún código de estado, eh, un 200, por ejemplo, o al rato alguien quiera retornar un texto de tarea guardada, etcétera. Entonces, se pone el ANI para que el observable contenga cualquier este un status, un string, un int, cualquier cosa. Básicamente hace lo mismo con el delete y hace lo mismo con el update. Entonces, eso sería en cuanto a este servicio. Ok, eh, básicamente sería eso con este servicio y definimos otro. Entonces, nuevo user service.ts y aquí vamos a guardar esto. Entonces, ¿qué tiene esto? Este user service, más de lo mismo. eh, Tiene básicamente lo mismo que el task service. Aquí lo que hacemos es definir una interfaz de usuario. Por ejemplo, hay dos maneras. En el model recordemos que está esto y esto. Entonces, el que prefiera dentro del servicio poner el objeto, la interfaz, lo pone dentro. Si quieren hacerlo más modular, como en el servicio, pues entonces lo que hacen es importar el task del modelo. Entonces ahí hay dos maneras, eso dependerá de cada persona. Hacemos lo mismo, el inyectable, la clase, la base, el constructor para inicializar y un método que retorna una lista de usuarios. Entonces, básicamente sería eso en lo que es la parte de los servicios. Ok, una vez hecho eso, vamos con lo que es la creación del componente. Entonces, aquí, bueno, primero vamos a agregar una carpeta de agregar. Ahora bien, yo esta carpeta la estoy agregando en app y después en agregar. ¿Qué pasa? Que si el proyecto es muy grande, lo mejor sería crear una carpeta en app que se llame componentes y dentro de, bueno, componentes o módulos y dentro de esa carpeta meter la carpeta de agregar. Yo por el momento lo voy a dejar aquí afuera. Ok, luego de eso
vamos a poner eh, este código de acá. Este, esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este código? Este código lo que nos permite es generar componentes con una herramienta de Angular que es Angular CLI y nos permite generar un componente de manera automática. Este, básicamente es como para, es una tarea un poquito repetitiva y demás. Entonces, simplemente con poner este código nos genera un componente y entonces básicamente es ng generar componente en qué ruta en la carpeta agregar y cómo se va a llamar ese componente. Se va a llamar agregar. Esto del standalone nos permite generar ese componente, bueno, ese módulo, por decirlo de alguna manera. Perdón, ese componente sin que dependa de algún módulo. Entonces eso nos permite generar componentes dinámicos, generar componentes con un poquito más de modularidad y reutilizables. Entonces le damos Enter y en teoría nos debería empezar a generar lo que es este el componente. Ok, supuestamente ya se agregaron. Vamos a ver. Y efectivamente se crearon el agregar componente que es un CSS, el HTML, el TypeScript y bueno, el spec.typescript y el TypeScript. Entonces, eh, este comando básicamente nos ayuda a generar estos componentes sin tener que generarlos uno y que haya algún error y demás. Entonces, por ejemplo, aquí viene y nos genera el componente. Nos importa el componente de la librería core, bueno, el núcleo de Angular. Nos genera el componente. O sea, como dijimos, como le pusimos el nombre agregar, entonces genera agregar, el standalone, los imports, el template URL, que sería esta acá, y el style, básicamente. Entonces, eso sería para poder crear un componente. Ok, entonces aquí puse bastante codiguito, como mencioné, para que no dure tanto el video, este, porque lo mío es solo una parte. Em, Copié y pegué el código, pero lo voy a explicar. Entonces, esto ya viene predefinido en el componente cuando se crea con el comando. Esto de acá básicamente es el usuario y la tarea del modelo del task.model, que es el que, si recuerdan, el que definimos anteriormente, que definimos acá, modelo, task model. Recordamos que el user y el task, sin este export no lo podríamos usar allá en el componente. Entonces, este y este. Eso básicamente sería. Ok. Lo mismo para esto. Task service del servicio de las tareas y el user service del servicio de los usuarios. Form Builder, Form Group y Validators son tres librerías que tiene Angular para trabajar de forma más eficiente, más corta, menos engorrosa con los formularios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, este componente de acá, bueno, esta clase implementa el onInit. Esto nos
permite que eh, cuando se inicie la aplicación, bueno, cuando se inicie el programa, eh, se inicie este componente con estos datos. O sea, como que ya precarguen, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Task Form. Este Task Form es el formulario de la tarea que vamos a definir más adelante. Y aquí, ¿qué es lo que le decimos? Ok, este Task Form va a ser parte del Form Group. El Form Group es este de acá arriba. El Form Group, ¿qué nos permite hacer? Nos permite agrupar una serie de cosas como por ejemplo campos de texto, botones, inputs, números, agrupar todas esos componentes, digamos de esa manera, esos componentes que tiene el formulario, ya sea un campo de texto, un número, un botón, un select, lo que ustedes quieran poner en ese formulario, lo agrupa. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera más simple con esos campos. Aquí tenemos un users que va a ser básicamente la lista disponible de usuarios para asignárselas a la tarea. Entonces, tenemos el constructor. Entonces, cuando se inicialice este componente, se va a inicializar con este constructor. Y este constructor, ¿qué es lo que tiene? El form builder, nuevamente, para trabajar de manera más sencilla, con formularios de manera reactiva. Tenemos el task service y el user service. Ok, entonces a este task form le decimos this task form va a ser igual, o sea, este task form va a ser igual a, recordemos acá, que sería el form builder y el group como el form group. Y venimos acá y como mencioné, esto se usa como se usa para trabajar de forma reactiva y trabajarlos en grupo y demás, los componentes que tiene un formulario. Entonces acá le ponemos título, va a estar vacío inicialmente. Entonces cuando en el HTML aparezca lo del título, pues va a estar vacío, no va a haber ningún título. Y el validators, otra librería que nos permite tener validaciones dentro de lo que es el formulario. Entonces, el título es requerido. La descripción vacía y no tiene ninguna validación. Entonces, mm, cuando uno lee el botón de enviar, el título va a salir que es requerido, pero la descripción no. La fecha requerida, progress, le ponemos pendiente. Entonces, cuando se cargue el formulario, por defecto va a estar pendiente. Prioridad, por defecto va a estar media. La URL vacía. Y aquí hay otra propiedad de lo que es el validators, que le podemos poner un patrón. Entonces, cuando uno ponga la URL de la foto, tiene que llevar este patrón. Si no lo lleva, pues no se debería enviar. Las horas, otra validación. Aquí hay un ejemplo de que se pueden poner eh, dos o más validaciones. Entonces, por defecto la ponemos en cero, es requerida y el valor mínimo es cero, porque, por ejemplo, sí, uno no puede poner menos 5 horas. Entonces, el valor mínimo va a ser cero. Si está lista o no, por defecto va a estar en false y es requerida.
el usuario ID por defecto va a ser 0 y es requerido. Entonces, básicamente eso sería acá. Este, luego de eso tenemos el user service. Recordemos que este user service es del user service que definimos en los servicios. Entonces, el get users es un método que tiene el user service y como mencioné anteriormente, recordemos que hay un observable. Bueno, a ese observable hay que a ese observable hay que suscribirse para poder recibir las notificaciones, entre comillas, de ese observable. Este tiene dos propiedades. Entonces, cuando ese observable termine lo que haya hecho, ya sea recibir la petición o enviar una petición o lo que sea que haya hecho ese observable, entonces venimos y le decimos, ok, al users va a ser eh, los usuarios que recibamos del observable. Entonces recordemos que el observable tenía una lista de usuarios. Entonces este users, que es una lista de usuarios, va a ser la lista de usuarios que obtengamos del observable. En caso de que haya algún error, va a tirar error y va a tirar, se puede tirar un error por consola, puede tirar un error por un alert o puede tirar un error por un suite alert o como quieran tirar el error, básicamente. Ok, ¿qué sigue? Sigue este metodito de acá. Entonces, ¿qué hace este método? Básicamente lo que hace es, si este formulario, el de acá, es inválido, lo que va a hacer es que eso, o sea, si el formulario es inválido, retorna true. ¿Cuándo el formulario es inválido? Bueno, cuando no cumple con las validaciones que, este, que pusimos acá arriba. Entonces, si alguna de estas validaciones no cumple, al uno enviar el formulario, al darle enviar el botón, esta función verifica, ¿es válido o es inválido el formulario? Si por X o Y razón, por ejemplo, eh, no pusimos lo que viene siendo el título, por ejemplo, que el título es requerido, esto se va a ejecutar y va a decir el formulario es inválido. Este this.task as touched lo que hace es como marca o toca todos los campos y muestra eh, un mensaje de error o lo que haya puesto uno en el campo que es inválido y retorna la función. ¿Para qué? Para que ya no se siga ejecutando más allá de esto. Entonces, al haber un retorno acá, para acá, y lo que hace es que esta función de acá no se, bueno, veamos que, por ejemplo, esta función tiene todo esto. Entonces, mm, si el formulario es inválido, lo retorna y termina la función. ¿Para qué? Para que no se guarde la tarea. En caso de que el formulario lo marque como false, que es un poco extraño, ¿verdad? Pero si lo marca como false es que es válido. Entonces no entra el if, no retorna, bueno, no termina prematuramente y es donde viene esta parte del código. Entonces, eh, lo que viene y hace, se crea la constante de una tarea. Esta tarea va a ser la tarea que se envió por el formulario con los valores que se enviaron. Y vamos a lo mismo que explicamos allá arriba. Llamamos al método SaveTask
del servicio. Recordemos que el save task pues ocupa una tarea para guardarla y nos suscribimos al observable. Y el observable viene y hace el response. Entonces, si no hay ningún error, se manda se puede mandar una alerta de tarea añadida satisfactoriamente. Y no, aquí ya preferencia de cada uno, qué es lo que quiere hacer, pero yo puse acá una redirección a lo que es el listar. En caso que haya algún error, pues va a mandar una alerta con un error. Y eso básicamente es lo que contiene el componente de TypeScript de agregar. Ok, un pequeño cambio que hice en el agregar componentes fue agregar el Reactive Forms Module en el Angular Forms y agregar esta importación Common Module for Angular Common. Y las agregué en esta parte de acá, en los imports. Este, más atrás en el video, si se fijan, este import estaba vacío. Entonces, lo que hice fue agregarlos acá. Dentro de estos imports del componente, lo que nos permite es, eh, estos son componentes, básicamente. Entonces, nos permite usar, dentro de este componente, usar otros componentes. El Reactive Forms Module básicamente pertenece a lo mismo de acá que nos permite trabajar con formularios de forma más modular, más reactiva. Y el Common Module mm, nos permite hacer un if, nos permite hacer un for, eh, ese tipo de cosas dentro del código del HTML. Entonces, eso es lo que vamos a ver en ese momento. Entonces, recordemos que eso es un form group, o sea, o sea, este HTML pertenece a un forum group, que es el que hacemos acá, forum group, task, forum group, task, forum. El ng submit, que es básicamente para enviar, ¿dónde se envía? Al agregar tarea, que básicamente a este de acá. Una clase de Bootstrap, los labels, control name, título, tipo texto, form control. Entonces, básicamente, vea, por ejemplo, es ng if es una propiedad del common module, por ejemplo. Entonces, si viene a ser, si el task form.get título, que sería este acá, ok, como mencionaba, si el título es inválido y, importante, si la propiedad del título es el usuario eh, hizo clic, entonces lo que hace es que se le pone alguna alerta o un estilo o lo que sea. Entonces, básicamente, esta parte de acá, lo que hace bien es, ok, ok, primero le pone la clase de isInvalid. Entonces, ngClass va a ser igual a isInvalid si y viene y obtiene el título y pregunta, ¿es inválido? Y el usuario accedió al campo, le pone básicamente esto de acá. Otra forma, por ejemplo, entonces es eh, esta forma de acá. Entonces, hay varias maneras de mostrar mensajes de error.
Eh, porque es importante, por ejemplo, el touchet, que es el del que el usuario tocó ese campo. Si uno le quitara el touchet, cuando se cargue el formulario va a estar vacío porque la condición para que sea inválido es que esté vacío. Entonces, si cuando se carga el formulario no se tiene el touchet, lo que va a pasar es que va a mandar el mensaje de error, cuando no debería, porque el usuario no ha entrado a ese campo. Entonces, ese mensaje de error va a aparecer cuando el usuario ingresó a ese campo, pero lo dejó vacío. Entonces, básicamente, eso sería eh, para lo que es el título. Básicamente, la descripción, recordemos que la descripción no le tenemos ninguna validación. Después tenemos las fechas, el progreso, lo que es la prioridad, lo que es el URL, las horas, si está listo, asignará. Y esto es una propiedad también de lo que es el Common Module, que nos permite hacer un foro. Entonces, eh, nos permite hacer el for de los usuarios, del usuario como de usuarios, es un for básicamente. Y el valor va a ser el usuario ID y lo que se va a mostrar es el username. Esto nos va a permitir pues tener un select o un combo box de todos los usuarios para poder asignarle a X usuario esa tarea. El botón de submit, y lo que es task form y pregunta si es válido o inválido y con la propiedad de enviar. Entonces, básicamente eso sería lo que es el agregar componente del HTML. En el CSS no hay nada porque bueno, se hizo con Bootstrap. Entonces, básicamente eso sería para lo que viene siendo el agregar esas el componente y el HTML. Cuando uno crea un componente con el eng, generé component, agregar, bla, bla, bla. Ese código, cuando uno lo crea con ese comando, de una vez se agrega al app.component.ts. Ya se agrega al app. Vamos acá que se agregó a el Angular prueba. Entonces, no hay que hacerlo, ya se hace de manera automática. Por eso es que recomiendo usar este script, bueno, este codiguito de acá para agregar, bueno, para crear componentes porque nos permite, este, nos permite automatizar todo ese tipo de cositas que de otra manera pues habría que hacerlas de manera manual. Entonces, aquí ya tengo eh, un proyecto hecho con lo que viene siendo todo el CRUD, lo que viene siendo la editar, el inicio, el listar, eh, esas explicaciones de los componentes les tocó a mis compañeros, pero un repasito rápido, básicamente todo es lo mismo, se crea el componente, este, lo que se va a usar, el ID, porque recordemos, bueno, esto es un editar, entonces se va a ocupar el ID, el constructor, eh, el método que básicamente va a llamar al, al servicio,
una validación de si hay un ID, este, y etcétera. Entonces, esto básicamente es muy parecido. El formulario de editar es muy parecido igualmente con sus validaciones y demás. Este, el listar eh, es muy parecido. La lista de tareas, las importaciones, el constructor, lo que va a recibir el constructor, el método que se va a inicializar, que se va a iniciar directamente en lo que es el obtener tareas. ¿Por qué? Porque cuando uno quiera cargar la lista de tareas, pues la idea es que ya venga cargada, ¿no? Entonces el obtener tareas, lo mismo, se suscribe, el response, si hay algún error, este, el progreso de las tareas, esto para que la tarea salga pendiente, en progreso o completado, la prioridad, este, dentro de la tabla de tareas, pues va a haber un botón que sea para editarla o para eliminar. Entonces aquí lo que hace es, si uno le da el botón, lo manda a la ruta de editar. Y si no le da el eliminar, lo que viene y uno hace es esto de acá, el Sweet Alert. Entonces, esta propiedad acá del Sweet Alert eh, se ponen el título que uno le quiera poner, el texto, el icono, el botón de cancelar, el CSS. Si uno le da que sí, entonces el resultado va a ser esto. Y se hace el subscribe. Le aparece otro otra ventanita que se llame delete, fue eliminada y el suceso. Después de eso se va al obtener tareas que refresca la lista de tareas básicamente. Si hay algún error, que mande el error por medio del Sweet Alert. Y básicamente eso sería, así como un repaso rápido de las demás. Este, volviendo al proyecto que dice de agregar, eh, recordar antes que este, instalamos lo que es el Compodoc para la documentación. Entonces, por si gustan ver la documentación, con este código generamos la documentación. Y esto lo que va a hacer es generar la documentación. Ahí la empieza a generar. Apareció esta carpeta de acá que se llama Documentation. Entonces generó todo eso. Todo esto lo generó. Hay algunos archivillos que no los genera, pero bueno, son archivos que X, la verdad. Todos estos archivos los generó. Y por si ya, ok, ya generó la documentación para este servir la documentación, o bueno, para generar un servidor para ver esa documentación, hacemos npx compodoc-s port y el puerto. Por defecto, si uno le quita el port 8081, por defecto está en el 8080. A mí ese puerto ya está ocupado por un servicio de SQL. Entonces yo lo que hago es ponerle el port 8081 y con eso él me genera bueno, o levanta un servidor para ver la documentación. Entonces aquí está el servidor
Y acá podemos ver lo que es la documentación. Entonces, eh, se ve la documentación de Angular prueba, los inyectables que tenemos. Recordemos que teníamos dos inyectables que serían los servicios. Por el momento solo tenemos dos componentes, tres interfaces. Recordemos que hicimos tres interfaces, uno de tareas, otro de usuarios y la otra manera de hacer la manera menos modular que hice el otro usuario. El README, todas las dependencias que tenga el proyecto, la versión, los componentes, que sería el agregar componente, y aquí aparece los parámetros, el index, las propiedades, los métodos que tenga, los imports, el template, el archivo, el código fuente, el código HTML, el árbol. Entonces aquí vemos el DOM. Este forum tiene un div, este div tiene un label, un input. Entonces básicamente aquí vemos el DOM, este otro componente, los inyectables que tenga ese componente. Básicamente aquí está toda la documentación por si a alguien pues le interesa, la verdad. Las interfaces, como dije, generamos tres. Esta de user y task. Y la interfaz de user que definimos anteriormente. Y la interfaz de user que está en el model. Básicamente sería eso para lo que es la documentación. Por si a alguien le interesa en verla. Ok, acá estoy corriendo el el proyecto que ya tiene todo, que es el que se va a subir a GitHub. Para correr el proyecto nada más se pone ngserve y ya, bueno, pues si no hay ningún error, le da la URL este, para iniciar el proyecto. Entonces, ya con el proyecto agregado, por ejemplo, yo acá tengo pues dos tareas. Eh, pues un, un repaso rápido. Entonces, el listar, por ejemplo, le vamos a quitar esto, actualizamos y bueno, ahí apareció un error. Esto será de los compañeros. No sé por qué apareció ese error. eh, pero bueno, vamos a probar el mío. Que sería título, prueba, descripción pendiente, en progreso, prioridad alta. La URL la dejamos vacía. Unas 4 horas. Listo, no. Se lo asignamos a Charlie. Y añadimos la tarea. Entonces, básicamente, ahí se añadió. Vamos a ver si el eliminar sirve. Y sí, el eliminar efectivamente sirve. Ok, ya vi por qué no servía el editar. Bueno, pues sí sirve el editar. ¿Qué pasa? Que em, yo lo estaba estaba modificando el título, pero darle a actualizar tarea, no se la estaba asignando a nadie. Entonces, se modifica el título, se la asigno a, bueno, vamos a ver, está a Evans, ok.
Entonces, editar. Esto se lo vamos a asignar a Diana. La actualizamos y ahora sí está para Diana y fixeada. Entonces, básicamente eso sería con respecto al, al CRUD de tareas. Bueno, este, para el proyecto de Angular, seguimos con el apartado de listar. Obviamente, se genera por medio del comando que explicaremos en clase. En este caso también, si no, sería con generate. Simplemente, si no, lo pueden buscar en internet por medio de los comandos de Angular. Simplemente generan su componente, en este caso listar, y él ya trae todo lo que es la parte CSS, HTML y el TypeScript, en este caso, que es el que estamos utilizando el lenguaje para lo de Angular. Y simplemente esto se ubica en la parte de app y de CRC. Y empezando, vamos a hacer un batch, en este caso con estos distintivos colores. Más que todo, esto es para tanto la prioridad y el progreso de la tarea. En este caso estamos haciendo un listado de tareas. Esto sería para lo que es el progreso, si está pendiente, en progreso o completado. Con estos colores, igual ustedes colocan lo que deseen. Luego, estamos con la prioridad, si es baja, media o alta, igual con los distintivos colores que ustedes deseen. Eh, yo los tengo de esta manera. Siento que son los más eh, obvios para dichas acciones o en este caso distintivo para esas prioridades y procesos. Sería nada más en la parte de CSS. Ahora vamos con el HTML. Igual es bastante sencillo. Se realiza un título nada más que diga tareas. E igual todo esto va en una tabla, como pueden ver, toda esta parte de acá. Ponemos las etiquetas de las columnas, en este caso es título, descripción, persona a la que se le asigna la tarea que es asignado, la fecha, el progreso, la prioridad, las horas que se dedica a esa tarea, si está lista o no, y acciones que serían en este caso el editar y eliminar dicha tarea. Ahora vamos con lo que se va a mostrar en este caso. Eh, Vemos que, bueno, se le hace por una tarea, lógicamente, perfecto, en este caso. Se obtiene el título, descripción. Aquí, en lo que es el apartado de quién se le asigna, vamos a hacer un pequeño método que se llama getTaskUsernames, que se le pasa a la tarea para saber el nombre de dicha persona, ¿ok? Dependiendo de lo que exista, en este caso, en la base de datos. Luego tenemos lo que es la fecha y van estos dos procesos, lo que es, dos métodos. En este caso, lo que es ver de qué clase es el proceso y de igual forma la prioridad. Y todo esto es con base a lo que expliqué anteriormente del CSS. ¿Ok? Igual se le pasa a tarea con la prioridad y obviamente se muestra. Al igual que con el proceso, lo mismo. Son básicamente lo mismo, ambos. Luego mostramos las horas y si está lista, sí o no, que es por medio de un booleano. Luego los dos botones, editar y eliminar, que es parte del etiquetado de acciones. Y después empezamos a cerrar todos los apartados del HTML que se iniciaron. Eh, una, un resumen rápido, si podemos verlo, esto, y irlo pasando lento para la visualización del código. ¿Ok? Vamos con lo que es la parte de las funciones o los métodos que tengamos acá. Tenemos las importaciones, todo esto es parte del mismo proyecto Angular. Luego creamos el componente al cual tenemos dichas cosas y principalmente los imports que tenemos acá. Luego hacemos un apartado de tareas que vamos a tener
o donde vamos a ingresar según el listado que venga, lógicamente después de que se agregara. Aquí podemos ver el método que tenemos con su respectiva URL. Esto conecta con lo que sería, en este caso, el back. Vemos las tareas que devuelve. Aquí podemos ver entonces log. Y también alertamos en cuyo caso no se pudiese obtener dichas tareas. Bueno, seguimos con los dos procesos que les comentaba. Voy a hacer esto un momento. Oh, mucho. Ok, aquí tenemos lo que es el método de obtener progreso. En este caso, podemos ver que es por medio de un switch para saber si está pendiente, en progreso o completada. Y obviamente el color se le coloca según lo que mencionamos anteriormente, al igual que lo que es la prioridad. Igual, se obtiene si es baja, media, por medio de un select se realiza todo esto a la hora de agregar y se obtiene el color de la prioridad. Luego tenemos el editar tareas, ese pequeño método que utilizamos Navigate para alterar la URL nada más y llevarnos al apartado correspondiente a editar. Luego tenemos el método de eliminar, lo mismo, similar a lo que es el apartado de listar. En este caso, lo que hacemos es bueno, modificar la URL, que es la que nos conecta con el back, y eso nos lleva a eliminar. Aquí podemos ver que dice tarea eliminada, hacemos una alerta también para decirle que la tarea fue eliminada correctamente, y lo que hacemos es refrescar la página, en este caso, en cuyo caso si hay algún error también se le alerta y listo, sería nada más en este caso con la parte eliminar. Aquí viene lo que es la obtención de nombres. En este caso, lo que hacemos es, si es igual al nombre, simplemente se retorna el mismo dicho nombre, y en cuyo caso no, esto pasa porque las tareas están ligadas o son parte de una lista del objeto, en este caso la persona, el usuario, como vayan a realizarlo, eh, a la cual, o sea, si ya existe, no tiene que volver a mencionar el nombre de dicha persona, sino que simplemente se le agrega. Entonces, eh, tenemos que obtener el nombre de, al que se le asignó dicha tarea, a pesar de que tenga muchas. Entonces simplemente realizamos este pequeño método que le decimos que si es indefinido, porque la tarea se guarda y ya no tiene usuario, porque ya se le asignó a dicha persona, a pesar de, por decirlo así. Entonces le decimos si el nombre de usuario es indefinido, es diferente a indefinido, perdón, se le asigna un task, o sea, la tarea en este caso. Estos tres console log pues simplemente para confirmar dicha información, lo que es el ID, el usuario, y eh, ver la condición en este caso de live para saber si el usuario es igual al ID que, que se está buscando de la tarea. Y si se cumple dicha condición, pasa a asignarle el nombre a la variable que luego retornaré. Y así obtenemos básicamente el nombre de esa tarea sin necesidad de reiterar la persona o el usuario en este caso. O sea, básicamente como si procedemos a crear una nueva, sin necesidad de eso, obtenemos el nombre de la persona. Y eso sería todo de parte de listar. Mis compañeros seguirán con el editar o el agregar. No sé en qué sentido lo van a hacer de orden, pero de parte de listar sería simplemente eso. En resumen, y esto sería en el caso de obtener el nombre de la persona, eliminar la tarea
editar tarea, obtener la prioridad de la tarea, obtener el progreso de la tarea, la conexión de listar y su propio componente y los importes prácticamente. En el parte HTML, botón de editar y eliminar, donde le asignamos a las diferentes columnas de información, los etiquetados de las columnas y el título. Y de aquí sería, estos tres son parte del color del progreso de la tarea. En este caso, estos tres colores para la prioridad. Y esto sería simplemente el batch, que es lo que se va a utilizar. Y eso sería todo. Bueno, compañeros y profesor, en este caso, ¿verdad? Digamos, eh, lo que es la parte de editar, la tarea, básicamente se basa muy parecido a lo que es agregar o listar, ¿verdad? Se basa en tres archivos, bueno, tres clases, que es editar.component.ts, ¿verdad? Que es el TypeScript, el editar.component.html, que es el HTML, lo que es vista, y lo que es el component.cs, ¿verdad? CSS, perdón, que es los estilos, ¿verdad? En este caso, bueno, lo que es component.css, CSS, no, no lleva, ¿verdad? Se le puede agregar, en caso que se le agregue, diría aquí, ¿verdad? Lo que sería el editar.component.html, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, eh, es un formulario editar eh, para editar la tarea, en este caso, ¿verdad? Básicamente el mismo HTML de agregar, nada más que cambia en donde dice eh, editar tarea, agregar tarea. Y aquí lo que importa es el editar component.ts, ¿verdad? Comenzamos con las importaciones, que se importan varias clases y módulos necesarios para el funcionamiento del componente, como el onInit, el form builder, el form group, ¿verdad? Esas son necesarias para usar características de Angular, ¿verdad? Como es el router, el forms, el core, ¿verdad? Que se notan en esta parte, ¿verdad? También se importa el módulo de task, el de user service, ¿verdad? El usuario. Se declara componente editar component con su selector, plantilla y estilos. Además se especifica el standalone true, lo cual podría ser personalización específica para proyecto, que no es una característica estándar de Angular, ¿verdad? Las propiedades del componente, que por ejemplo es el task form, ¿verdad? El selector, eh, se define también ya lo que es el, la lista de usuarios disponibles para asignar a la tarea, ¿verdad? Eh, que también se puede aquí en este caso, que es el ID que de la tarea, que puede ser editada también. Y lo que es, se inicializa el task form utilizando el form builder, ¿verdad? El formulario se inicializa con varios campos y validadores, con el método eh, ng onInit, ¿verdad? Que en este caso este método es parte del ciclo de vida del componente Angular y se llama después de que Angular haya inicializado todas las propiedades ligadas a los datos. En este caso, en este método se suscribe el observable params de activity route para obtener el parámetro ID de la tarea desde la URL. Luego, si se encuentra un ID, se utiliza el task service para obtener eh, eh, los detalles de la tarea y se actualiza el formulario con esos detalles, ¿verdad? También se llama el servicio user service para obtener la lista de usuarios disponibles, ¿verdad? Luego está el método save
Save Task, ¿verdad? Que este se llama cuando se envía el formulario para guardar la tarea. Primero se verifica si el formulario es válido y lo marca como tocado, si no lo es. Luego obtiene los valores del formulario y si existe, en este caso, un Task ID, lo asigna al objeto Task y finalmente utiliza el Task Service para guardar la tarea y maneja las respuestas y errores en este caso. Básicamente sería este, ¿verdad? Entonces, en teoría, bastante sencillo, ¿verdad? Igual está comentado lo que es los archivos para cualquier duda.